No había caído yo en esto, pero otra vez también vine a dar una definición y es como si fuera algo así como la Real Academia de la Lengua de las prácticas creativas en torno a la tecnología y nada más lejos de mi intención, no era eso lo que yo pretendía y ni mucho menos considerarme fuente de autoridad para nada. Pero sí me parecía interesante, y agradezco esta oportunidad, intentar poner en orden unas cuantas ideas sueltas que tenía acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de esta palabra inmersivo que últimamente aparece en todas partes y que de hecho tenemos muy asociada a la emergencia de una tecnología o de unas cuantas tecnologías concretas, pero que mi teoría es que no tiene que ver con una tecnología concreta, sino con una especie de aspiración, con un deseo de entablar a través de las herramientas de la creación y de la cultura una configuración distinta de nuestra forma de relación con aquello a lo que le prestamos atención, con aquello de lo que formamos parte y somos partícipes. Y cuando hablo de este tema siempre me llama la atención poder hacer algo que no puedo hacer en una conferencia normal o al uso, que es reflexionar un poco sobre qué es lo que estamos haciendo ahora mismo, en este momento, en esta situación, una especie de análisis casi etnográfico de qué pasa cuando un grupo de personas se meten dentro de una habitación y básicamente forman parte de una configuración que nos viene dada y que es tan omnipresente en nuestra manera de relacionarnos con las cosas que no reflexionamos sobre ella. Es de alguna manera el agua en el que nadamos y que como somos peces ni siquiera podemos llegar a ver. Entonces pediría que mirarais por dentro la pantalla, y cuando digo la pantalla me refiero a no lo que hay en la pantalla, que no hay nada, sino al simple hecho de esta situación, que es que yo estoy aquí, soy un centro, un foco de atención, del que sale aquello que supone que estáis escuchando y que habéis venido a ver, y la pantalla es un punto que monopoliza vuestra mirada y que de alguna manera marca muy claramente dónde está el punto de referencia en esta situación. Y no hay una línea visible aquí, pero hay una línea invisible y que de alguna manera parece casi infranqueable, que yo estoy aquí y vosotros estáis ahí. Y hay unas reglas no escritas, pero muy codificadas profundamente, que es que esto es natural, de alguna forma, ¿no? Que vosotros estéis en una posición atenta y pasiva y de alguna manera no tengáis la posibilidad de darle forma, de intervenir, de modular, de cambiar, hasta que lleguemos al final al manido turno de preguntas. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Es una situación que no, de alguna manera, nos llegamos a plantear demasiado. Y que, de hecho, construye muchas de nuestras maneras, es casi una especie de sistema operativo que subyace sobre la mayoría de las experiencias culturales de las que formamos parte. Por supuesto, desde que tenemos el haz de luz mágico que golpea contra una pantalla, tenemos una lógica, que es la lógica del fotograma, que en el cine es 24 de ellos por segundo, y que de alguna manera marca muy claramente una ventana, un rectángulo, que divide clarísimamente el mundo en dos partes, lo que pasa dentro del rectángulo y lo que pasa fuera de él. Y ambos no tienen ninguna forma de relación y no pueden cruzarse de alguna manera el uno con el otro, ¿no? Y dentro está el espacio de la historia, de la ficción o de la voz, y fuera está el espacio de la realidad y del mundo. Y a lo largo de casi siglo y medio de experiencia audiovisual, lo que ha ido cambiando es la proporción de la pantalla, ¿no? Que empezó siendo absolutamente cuadrada y que cada vez se ha ido alargando más y convirtiendo en un rectángulo cada vez más prolongado, construyendo sobre la proporción visual de nuestra mirada, que como sabéis es mucho más panorámica que cuadrada, como era en el origen del cine, excepto en Instagram. Y tecnologías como el 3D crean la ilusión de que podemos desbordar estos 4 límites innegociables, pero es solo eso, es una ilusión, no deja de ser más que un efecto. Está el mundo de la pantalla y está lo que pasa fuera de ella. Y de alguna manera esto es normal porque tenemos dos ojos que construyen de manera combinada una única mirada y tenemos dos oídos que nos permiten tener dos puntos distintos de percepción de sonidos que nos permiten espacializar la sensación desde dónde viene el sonido. Y así capturamos el mundo y así reproducimos hacia afuera nuestra mirada de él. Y esto, de alguna manera, es una situación que desborda incluso sencillamente el espacio del audiovisual. Si vamos a un concierto a escuchar una banda, si vamos al teatro, a un teatro italiano a ver una obra de teatro, si vamos a una conferencia, como estamos aquí ahora mismo a escuchar a alguien conferenciante, la situación no cambia demasiado. Las reglas básicas siguen siendo las mismas. Sigue existiendo el punto focalizado de atención en el centro de vuestro campo visual y sigue existiendo esta división infranqueable entre un dentro y un afuera.
Y sin embargo, si nos vamos a los mismos inicios, a la prehistoria de las pretecnologías y las distintas tradiciones que acabaron confluyendo, consolidando el discurso audiovisual, descubrimos que esto no fue así siempre. El siglo XIX es un espacio apasionante que de alguna manera ofrece también como un montón de historias paralelas, de casi historias alternativas en donde nos podemos imaginar cómo sería nuestra vida hoy si cosas que nunca llegaron a cuajar hubieran cuajado y se hubieran convertido en el medio por excelencia, ¿no? Por ejemplo, los cicloramas. Supongo que muchos los conocéis, en el siglo XIX no era una idea rara o excéntrica que existieran edificios cuya única función era reproducir en 360 grados una escena completamente a tu alrededor, con grandes murales de forma cilíndrica que proporcionan al visitante la sensación de que estabas inmerso en esa escena representada y que abarcaban 360 grados por completa de tu mirada y que muchas veces con una escalera central, como en este, se podían ir ascendiendo para ir viendo cómo reproducías la escena desde distintos puntos de vista. La idea de que podías crear un paisaje artificial, construir una arquitectura para contenerlo y crear una experiencia de visita que basara sobre este principio es anterior a la idea del fotograma, es anterior a los 4 límites innegociables de la pantalla. Lo que veis a la derecha es un artefacto absolutamente alucinante. Fue una de las atracciones en la Exposición Universal de París en 1900, hace 120 años, creado por un pintor de carteles publicitarios que se llamaba Hugo d'Alessi. Se llamaba el mareorama. El mareorama pretendía introducir la sensación de movimiento en la arquitectura tradicional del ciclorama o del panorama. Era una plataforma con forma de barco en el que cabían hasta 700 personas que se movía a medida que toda una estructura de cicloramas animados giraban a su alrededor, en una experiencia que quería recrear la sensación de viajar en el mar, del movimiento, que quería seguir operando sobre la arquitectura panorámica que envolvía todos tus puntos de referencia. Y se pensó en aquel momento, año 1900, que era el futuro de la tecnología de los panoramas, que estas arquitecturas que veis se desmaterializarían y se convertirían en grandes estructuras mecánicas pesadas. Y no pasó, por supuesto, no pasó porque pasó una cosa, que se llamó el cinematógrafo, que cambió por completo la relación y la manera de recrear experiencias inmaterialmente sobre ellas. Tampoco la idea de que la pantalla es algo distinto, que generaba una experiencia compartida, fue la única manera, por supuesto, de imaginar la reproducción de imágenes. Seguro que conocéis muchos medios también precinematográficos como el estereoscopio o como el Pitbox, que eran experiencias audiovisuales privadas o íntimas que te permitían sumergir toda tu mirada en una recreación artificial, que hacía que desapareciera por completo tu campo de percepción visual normal y esta fuera resustituida por otro. En muchos casos eran tecnologías de ferias que se empleaban también, y esto es muy interesante, para reproducir imágenes que no se podían reproducir en público, con lo cual, por supuesto, desde imágenes eróticas a también imágenes de discursos críticos encontrar en el Pitbox o en tecnologías como el estereoscopio sus maneras ideales de representarse. En un universo paralelo en que el cinematógrafo no hubiera sustituido a todas estas tecnologías, quizás un cine o una sala de cine se hubiera acabado pareciendo mucho más a esto. El Kaiser Panorama, un artefacto en 1880 que proporciona la posibilidad compartida y común de contemplar imágenes estereoscópicas en sociedad. Así que de alguna manera, y esto es lo que quería decir, la aspiración o el deseo de sumergir tus sentidos en un espacio recreado que sustituye por completo tu percepción normal es tan antigua como el deseo de generar imágenes en movimiento que se presentaran en entornos compartidos. Podemos creer que es una especie de tradición alternativa y esta tradición nunca acaba de morir y de alguna manera a lo largo de todo el siglo XX tiene distintos hitos de inventores, visionarios locos, científicos y departamentos de investigación que creen que de alguna manera la lógica del cine y del audiovisual no es suficiente, nunca va a ser lo suficiente. A mediados de los años 50, Morton Hellick desarrolló el sensorama,
para sitios como salas de recreativos, que de una manera clara apela a la idea de que podemos operar con todos los sentidos, no solamente con la visión, con el sonido, sino también con muchos otros sentidos como el movimiento, a través de la vibración, como el olor, y también con algunos sistemas de simulación como ventiladores, que permitían de alguna manera insertarte en esa sensación de recrear una sensación. Y todo esto es curioso, que parece ridículo y visionario a la vez, de alguna manera, ¿no? O sea, parece intentar crear de alguna forma una aspiración para algo que era absurdo y que no podía competir, por supuesto, ya con la sofisticación del lenguaje cinematográfico en los años 50, que era ya un lenguaje consolidado y con muchos medios, pero a la vez, de alguna manera, seguía encarnando una aspiración de que hubiera algo más, un más allá. Por supuesto, en estos años 50, 60, sucede una revolución, que es la revolución en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación, de la emergencia del ordenador, de los primeros grandes mainframes, ordenadores industriales que en los años 40 empiezan a utilizarse sobre todo en aplicaciones militares y de gestión. Como sabéis, los primeros ordenadores no tenían pantallas. El proceso de introducción de información tenía lugar a través de teclados, pero el procedimiento de generar resultados tenía lugar a través de tarjetas perforadas o de papel impreso, con lo cual la misma idea de que el ordenador iba atado a la pantalla, que para nosotros puede parecer natural, en los años 50 y 60 no era así, no era evidente. Entonces, ya incluso en los mismos años 60, a la medida que se va desarrollando el monitor, como análogo del radar, en realidad, que es su tecnología que le precede, hay científicos y diseñadores, primeros diseñadores, la primera generación de diseñadores de interacción, que entienden que el futuro de la interacción con la información digital no tiene que ser a través de la pantalla y de un medio puramente visual, sino que puede ser también de alguna manera natural inmersivo, que te permita navegar deliberadamente por esos espacios de información utilizando tus sentidos de manera que te permitieran manipular objetos como si fueran objetos casi materiales. En 1968, Ivan Sutherland, uno de los padres del diseño de la información, crea esto que se llamaba la espada de Damocles, porque estaba conectado por toda esta estructura de tubos y de cables que básicamente lo que quería hacer era alinear la mirada y el punto de mirada del usuario con la perspectiva dentro del espacio digital que se estaba generando. Si habéis usado alguno de vosotros, por ejemplo, un HTC Vive, un sistema de realidad virtual contemporáneo donde tiene estos sensores que quieren mapear un rectángulo en el espacio para que el sistema sepa dónde estás mirando en cada momento, 50 años antes esta idea ya era natural, era intuitiva, es decir, que no era suficiente mirar, sino lo que era importante era que el sistema entendiera hacia dónde estabas mirando y cuándo cambiabas tu dirección de mirada para mirar a otro sitio. Pensar en esto que estaba diciendo, el cine nunca ha previsto otra configuración que tu mirada permanezca estática y permanentemente volcada sobre un punto más o menos fijo. Aquí yo creo que encontramos ya el comienzo de una idea que empezó a generar una tradición alternativa. Y no es hasta los años 80, finales de los 80, cuando esta tradición alternativa empieza a encontrar en la tecnología suficientes capacidades técnicas para ejecutarse y en algunas aplicaciones académicas y de investigación, sobre todo, su primer salto a la realidad, de alguna manera. Esto es 1989. Algunos somos tristemente suficientemente mayores para acordarnos. La primera oleada de excitación alrededor de la noción de un término nuevo, realidad virtual, que permitía sustituir a los monitores tradicionales por visores personales que se llamaban head-mounted displays, es decir, displays montados sobre tu cabeza, y que te permitía con guantes de datos que sustituían a los teclados y a los joysticks manipular físicamente objetos que se situaban a través de una mano virtual que representaba el puntero y la sustituía. Y aquí ya empezamos a ver una sintaxis que es sinónimo con la misma idea de realidad virtual, de alguna forma. La idea de crear un entorno sintético por el que nos navegamos y en el que podemos de alguna manera manipular y marcar nuestra dirección, aproximarnos y alejarnos de cosas, actuar al fin, y esto es importante, como personas con cuerpos que se pueden mover por un espacio, más que como observadores pasivos que contemplan sencillamente una sucesión de imágenes. El primer impacto de la realidad virtual, de alguna manera, fue más cultural que tecnológico. A través de
novelas de escritores de ciencia ficción como William Gibson o como Neil Stephenson, que a comienzos de los años 90 del siglo pasado empiezan de alguna manera a acuñar esta idea de que a nuestra relación con el espacio físico le vendrá por encima o le pasará por encima un espacio físico inmaterial compartido, en las palabras de William Gibson, una alucinación consensuada, en la que todos podríamos vivir juntos cosas que son tan reales como las que pasan en nuestra vida diaria, pero que son inmateriales a través de la capacidad de conectarnos y de volcarnos a través de estos terminales. Y esto era 1992, 1993, y creo que hay una disimetría interesante entre que de la misma manera que a final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, al panorama y al ciclorama le pasó por encima el cine, a mediados de los 90, comienzos de los 90, cuando ocupaba el centro de atención en el emergente ámbito de la cibercultura, la explosión de Internet le pasó por encima a la realidad virtual y de alguna manera devolvió al cajón todos estos sueños, todas estas aspiraciones, con la explosión de la Internet comercial, del navegador web y la emergencia de la era .com como la verdadera manera en la que la sociedad generaría un espacio digital compartido de intercambio. Y lo que pasa con muchas de estas imágenes y lo que pasa con muchas de estas casi narrativas que acaban siendo épicas es que nunca las acabas matando del todo. Tarde o temprano vuelven, ¿no? y vuelven a aparecer. Muchos de los problemas que la primera generación de realidad virtual de los 90 tenía eran problemas técnicos de muy difícil solución. Básicamente los headsets, los cascos que se podían desarrollar en ese momento tenían un ángulo de visión muy corto, con lo cual la sensación al final no era muy distinta a la de estar mirando una pantalla que tenías pegada a la cabeza. Más luego eran profundamente desorientantes, la gran mayoría de gente se mareaba usándolos. Digamos que la aspiración y el relato iban muy por delante de la realidad de la tecnología. Y esto cambia en 2012, 2013, hace 6 años más o menos, cuando una compañía llamada Oculus Rift lanza a través de Kickstarter, del sistema de crowdfunding más conocido, la primera generación de dispositivos de realidad virtual de nueva generación que, de alguna manera, solucionaban muchos de los problemas y volvían a poner en el centro de la industria tecnológica el interés de recuperar la vieja idea de la realidad virtual. Y podemos hablar más de los problemas comerciales y culturales, pero los problemas tecnológicos de alguna forma empezaban a estar cada vez más resueltos. El propio William Gibson, el autor de Neuromante, el escritor de ciencia ficción, confiesa un día que esta es la primera vez que encuentra un dispositivo de realidad virtual, una generación de realidad virtual a la altura del sueño o a la altura de lo que él imaginó en los años 80 cuando escribió toda una serie de libros muy influyentes que acuñaban esta noción del ciberespacio, esta noción de espacio. De alguna manera empieza a existir la idea de que la tecnología empieza a estar a la altura de la aspiración de una industria. Y la industria, por supuesto, se vuelca con la posibilidad de abrir un nuevo frente de mercado. Por supuesto, hay que tener en cuenta que la industria tecnológica salía del producto de más éxito de su historia, el producto que claramente había marcado un antes y un después en la relación de esta industria con la sociedad, que es el smartphone, que de 2008 a 2013 se convierte en, ya digo, o sea, uno de los más clarísimos exponentes de cómo un nuevo dispositivo cambia relaciones sociales, abre nuevos mercados infinitos hasta situarse en el centro de la sociedad, pero siempre están buscando lo siguiente, siempre están buscando el que viene después. Y digamos que el timing era correcto y era adecuado a pensar que lo que venía después ahora era esto. Todas las compañías se lanzan a esto. Facebook compra Oculus Rift, la compañía que lanza el primer headset original a través de Kickstarter. Incluso empiezas a ver cómo hay inversión en infraestructura importante justificada por la posible emergencia de esta tecnología. Siempre hay que mirar a la industria de los cables submarinos. Cuando quieres saber qué está pasando o qué va a pasar a X años, tienes que ver cuáles son los movimientos en los que crean grandes infraestructuras. Y desde la costa este hasta Bilbao, muy cerca de aquí, consorcios de compañías empiezan a tirar nuevos conjuntos de cable para subir el ancho de banda para aplicaciones de video streaming, que ahora mismo supone como creo que es el 35% del total de circulación de datos que hay en el mundo, vídeo, y
nuevas experiencias de realidad virtual. Ahora mismo, por ejemplo, también la emergencia del nuevo frente del 5G justifica en la necesidad de muchas de estas tecnologías el impulso para crear nuevas infraestructuras que permita hacer experiencias inmersivas en tiempo real a partir de estos dispositivos. Desde entonces hemos visto algunas aplicaciones comerciales o industriales más o menos interesantes, no demasiados, una explosión de interés de alguna manera en invertir en este espacio, y me cuesta mucho encontrar aplicaciones realmente que creo que interesantes que prueben algo distinto. Esta, por ejemplo, me hace gracia. Es una aplicación para comprar tickets para conciertos o para eventos deportivos que te permite ver cómo se verá exactamente desde el asiento desde el que estás mirando, ¿no? Utilizando las posibilidades de la realidad virtual para reproducir un punto de vista espacializado. Aquí había una idea interesante. Pero sobre todo, yo creo que lo que empieza a ser una señal de realidad es que empezamos a ver a la primera generación de creadores audiovisuales y digitales, a mí que viene en un espacio otro, que son nativos, que digamos que nacen en el territorio de la realidad virtual como espacio lógico de exploración. Este es un proyecto de Marshmallow Laserfish, In the Eyes of the Animal, que utiliza de alguna manera la realidad virtual para permitir que la gente vea el mundo desde la perspectiva de distintas especies, y son uno de los primeros colectivos que en el circuito del arte empiezan a generar experiencias basadas en realidad virtual que crean de alguna manera un nuevo lenguaje, una nueva forma de relación en este medio. Empezamos a encontrar realizadores que empiezan a transicionar desde el audiovisual tradicional a este medio en todo el mundo, y tarde o temprano ves de alguna manera que la industria del cine, siempre necesidad también de pensar que puede crecer o puede evolucionar de alguna manera, empieza a interesarse por esta generación de creadores, con lo cual compañías, o sea, festivales como Venecia abren su propia sección dedicada a la realidad virtual, Sundance ya lo tiene, Tribeca en Nueva York tiene secciones específicas para proyectos de realidad virtual. Alejandro Iñárritu, ganador de 2 Oscars al mejor director en los últimos 10 años, produce quizás el primer proyecto de realidad virtual ambicioso firmado por un director de cine de primer nombre. Carne y Arena, que está girando por el mundo básicamente en museos, porque es el contexto en el que este proyecto puede llegar a presentarse. En realidad se parece mucho más a una instalación que a un audiovisual tradicional. Y en el Festival de Sundance, un proyecto de 2 realizadoras, Eliza McNitt y Jess Engels, con la narración de Jessica Chastain, esta actriz. Es el primer proyecto de realidad virtual que se vende o que consigue un contrato de distribución de más de 7 cifras. De alguna manera, cruzando una especie de umbral simbólico, pidiendo decir aquí hay una industria real. Yo creo que hay un poco de un cierto malentendido aquí. Definitivamente la realidad virtual no es cine, y creo que hay más oportunismo por parte de la industria del cine de querer encasillarlo ahí que una realidad en cuanto a que de alguna manera este medio pueda ser una prolongación de ello. El caso es que estamos de todas maneras un poco al final de un ciclo, porque os he hablado de que esto empieza de alguna manera a arrancar de verdad en 2013, cuando aparecen las primeras tecnologías nuevas, 2014-2015 cuando empieza a haber un interés en generar nuevos proyectos y empieza a llegar el dinero, por supuesto, y con el dinero las posibilidades de hacer cosas. Creo que estamos en el momento en que el dinero se está acabando, y la asunción de que este iba a ser o podía llegar a ser un nuevo gran mercado que implicara a millones de personas realmente no está pasando, o no está pasando con la velocidad con la que debería de pasar. Los headsets no se venden, y yo creo, esta es mi teoría, que los problemas técnicos están más o menos resueltos, los problemas estéticos empiezan a estar resueltos en el sentido de que los creadores y los realizadores empiezan a encontrar hacer cosas interesantes en VR que no podrían hacer en el discurso audiovisual habitual, a pesar de que, ya digo, yo sigo defendiendo que el punto de referencia para la mayoría de proyectos de realidad virtual interesantes no es el cine. Podrías decir de alguna manera que tienen más que ver en muchos casos con el teatro, o en otros casos, desde luego, con el arte. Pero hay un problema que no está resuelto en absoluto, y sobre el que creo que todavía no hemos encontrado, más allá de muchas pruebas, fórmulas, que es el problema casi la sociología de uso. ¿Dónde, cuándo, cómo y con quién se supone que tú vas a hacer estas cosas? Porque la realidad es que, no sé si habéis tenido muchas oportunidades de probar proyectos de realidad virtual, es algo que no es una experiencia
digamos, de alguna manera doméstica, excepto con aplicaciones muy concretas, por ejemplo, en ámbitos como videojuegos. Si eres un jugador de videojuegos hardcore terminados, es algo demasiado alienante de alguna manera y que te aísla de tu alrededor para pensar que es algo que vas a estar haciendo en el sofá de tu casa. En eventos tiene un gran problema, que es un cuello de botella muy grande. Es una especie de, digamos, reto en un contexto determinado en el que mucha gente se junta para hacer algo durante 3 días o 4 días, hacer que toda esa gente pueda pasar por una experiencia que a pesar de todo es íntima y que suele requerir un cierto grado de aislamiento, con lo cual hay sistemas de reserva que nunca funcionan. Si vais a Sundance, que ahora mismo es el festival más grande, os chuparéis colas infinitas de 5 o 6 horas para ver cada proyecto. De alguna manera creo que no escala, no acaba de pasar. No es algo que venda aplicaciones comerciales realmente. Creo que todo el deseo de la gran mayoría de la industria de la tecnología y del mundo startup de convertirlo en un nuevo frente para aplicaciones industriales o comerciales no está pasando tampoco en realidad. Y creo que es algo que en la mayor parte de los casos se seguirá haciendo, seguiremos haciendo, yendo a hacer algo. Creo que se parece mucho más a ir al teatro con o a ir a un concierto con, a reservar 2 o 3 horas de una experiencia compartida en un ámbito de socialización que pasará en un lugar concreto y en un sitio concreto durante un tiempo limitado. Y aquí estamos teniendo experiencias de distintos tipos, empezando a probar ese modelo. Pero mi teoría, y si os puedo convencer de esto hoy, ya es casi me doy por satisfecho, porque era casi como el centro de lo que voy a contar sobre este tema, es que el éxito o fracaso de la realidad virtual da un poco igual, o digamos que no es determinante por una razón, que es que la aspiración a la que responde, que es esta idea de trascender los límites de la linealidad, de la sociología del auditorio, de la focalización de vuestra atención en un único punto para traspasar a otra clase, a otro modelo de discurso, es una aspiración, es un deseo que pasa por encima de esta tecnología concreta y que es específicamente contemporánea de un momento como este, y que podemos encontrar en muchos otros medios. Que existe algo que podemos llamar la lógica cultural de lo inmersivo. Y la lógica cultural de lo inmersivo, de la inmersión, no depende solo exclusivamente del éxito o del fracaso de la realidad virtual como una tecnología concreta. En 1948, Lucio Fontana, uno de los artistas más importantes de Europa en ese momento, famoso por rajar y de alguna manera perforar directamente lienzos de cuadros enmarcados, lo cual ya es un gesto muy literal de querer romper el marco, no se puede querer más, publica su manifiesto espacialista. En esa época empieza a hacer una serie de obras que se llaman ambientes, que se pierden todas y que hasta hace poco no se han podido empezar a recuperar, donde la unidad de alguna manera de esas obras es la habitación, el espacio. Es decir, de alguna forma él entiende por qué me tengo que constreñir a las 4 esquinas innegociables del lienzo cuando el mundo entero podría ser mi lienzo. Y dice en este manifiesto, nuestra intención no es abolir el arte del pasado ni acabar con lo vivo. Queremos que la pintura emerja de su marco y la escultura de su vitrina. En esta idea, de alguna forma, hay que puede haber un más allá que rompa esa relación innegociable entre la catenaria de seguridad en el museo y el visitante, el marco de madera que contiene un algo y que el trabajo del artista puede salir de ese espacio para llegar, por ejemplo, a abarcar todos y cada uno de los puntos que te rodean en un momento determinado, como hace él en estas obras, en los ambienti, en los que trabaja básicamente con lo único que puede trabajar en ese momento, que es con pintura fluorescente y neones, como para crear ambientes en los que puede intervenir en color, en forma y en luz. Un medio que me parece súper interesante, o un contexto que me parece súper interesante y que nos sirve también para crear un poco como una historia de este medio, son las exposiciones universales, porque las exposiciones universales siempre han sido oportunidades para que se le pida a artistas de vanguardia que creen experiencias, que creen algo que no es reconocible como un proyecto al uso, normalmente con dinero y con aspiración de que lleguen a mucha gente, ¿no? Hay una especie de tradición de artistas de vanguardia haciendo grandes proyectos en exposiciones universales con una vocación populista, dotándose de medios o a los que se les ha dotado de medios a los que no tienen acceso normalmente. Este es uno de ellos, el pabellón de Philips, que Le Corbusier, el arquitecto, desarrolla para la Expo Universal de Bruselas del 58 con un colaborador y estudiante, Yannis Xenakis, que luego se convierte en uno de los compositores de música contemporánea más importantes del siglo XX.
Y el proyecto era construir para Philips un espectáculo multimedia en forma de edificio, con una composición musical que también determinaba la forma del entorno. No nos quedan demasiadas imágenes de lo que pasaba en el interior, pero dentro del pabellón de Philips había una composición musical que se llamaba el poema electrónico, espacializada de tal manera que los altavoces se situaban a lo largo de todas las paredes del espacio. Y había una película proyectada desde distintas fuentes de proyección para crear una experiencia completa, que claramente podemos llamar inmersiva, por perder la referencia del espacio a través de múltiples puntos de sonido y múltiples puntos de proyección, con lo cual lo que pasaba dentro del pabellón ya no lo podías llamar un auditorio, la situación no era de este tipo. De alguna manera a Xenakis esta experiencia le influye mucho en su trayectoria para seguir creando obras y proyectos que son composiciones musicales, que a la vez son también estructuras físicas y arquitectónicas casi, como estas obras increíbles, los politopos, que eran básicamente grandes estructuras de alambres con luces que generaban composiciones de patrones de luz y de sonido y que, y esto es importante, porque creo que de alguna manera reconoce también esta aspiración que hay en la idea de lo inmersivo, de recuperar tu cuerpo y de operar con él, había que contemplarlas así, tumbado en el suelo, porque era el punto de orientación natural. Yo nunca he entendido por qué si vas al Vaticano a la Capilla Sixtina no te dejan tumbarte, porque esa claramente es la posición natural para ver la Capilla Sixtina. Pues de alguna forma aquí había un reconocimiento muy deliberado de la manera correcta de escuchar estas composiciones es tumbado, porque el punto de orientación está invertido. En 1970, en otra exposición universal, otro de los grandes compositores del siglo XX, Karlheinz Stockhausen, genera o produce el Spherical Concert Hall, la sala de conciertos esférica, el que cree con una estructura de domo una composición musical que solamente tiene sentido si tienes 50 altavoces espacializados, que permite a la gente también repartirse por el espacio. Aquí está él en el centro y una vez más hay una tradición de que el punto de referencia sea abajo porque puedas girar sobre ti mismo. Y la idea de alguna manera, aunque aquí no había proyección, no había imágenes, de que todo empieza a pasar a tu alrededor. La idea de que podemos empezar a espacializar las experiencias visuales y sonoras tiene como un pequeño momento de ventana o de visibilización, digamos, de ventana a espacio de lo doméstico, cuando en la era dorada de la alta fidelidad, en los años 70, que probablemente es en la historia cuando más dinero ha invertido la gente en tecnología musical para espacio doméstico, alguna gente empieza a plantear que por qué limitarlo a 2 canales de sonido y tenemos la breve era de la cuadrofonía cuando pasamos de los 2 canales habituales a 4 que permiten de alguna manera generar un entorno envolvente alrededor del espacio doméstico. De ello no queda mucho, más que la era unos años después del home cinema, que de alguna manera ha explotado, pero no hasta el límite que en un momento determinado esta industria también llegó a pensar. Pero a pesar de que una vez más de alguna manera el mundo de la alta fidelidad haya muerto de alguna manera, también muerto en la era del MP3, de los streaming de música y de los móviles con 2 altavoces que se escuchan por la calle con el volumen en alto, hay otras cosas, sin embargo, que también de alguna manera cambiaron nuestra relación con el sonido y el espacio de manera mucho más modesta, pero más profunda. Como estas 2 tecnologías que, ya digo, son tan cotidianas que nunca llegamos a pensar hasta qué punto eran revolucionarias. Y hay un antes y un después a comienzos de los 80, cuando esas tecnologías se introducen. Porque por primera vez tú puedes ir moviéndote por el mundo desvinculando, desasociando tu percepción sonora del mundo de tu percepción visual. Tienes una tecnología que te permite a tu voluntad cambiar el sonido del mundo a medida que te mueves a través de él. Y esto lo explicó maravillosamente una vez más William Gibson, en un artículo en que explica por qué le parece que el Walkman es una de las tecnologías más revolucionarias que ha encontrado nunca. En su momento no lo pensé, pero me di cuenta de la intimidad revolucionaria de su interfaz. Por primera vez podía mover mi sistema nervioso a través de un paisaje y cambiar su banda sonora. Me llevé el Walkman al centro de Vancouver escuchando a Joy Division, a los que no había oído nunca. Cubrió a Vancouver de una extraña grandeza totalitaria que nunca había tenido para mí. No me quité aquella cosa en un mes. Yo creo que todos los que estamos acostumbrados a ir escuchando música por la calle vemos cómo vamos teñiendo el mundo de alguna manera hasta el punto que eres capaz de recordar qué música estabas escuchando cuando pasaste por ese punto concreto de la ciudad
la siguiente vez que pases por él, ¿no? De alguna manera somos capaces de crear una especie de base de datos que localiza y que sitúa en el mundo inputs que hemos situado dentro de estos espacios. Y es una manera muy modesta, pero creo que también muy poderosa, de entender una lógica de la inmersión desde una experiencia del mundo cotidiana. Esta señora es una de mis artistas favoritas y creo que una de las mejores artistas de realidad virtual del mundo, solo que nunca yo creo que su práctica nunca se la ha denominado de esa manera. Es Janet Cardiff, y Janet Cardiff es una pionera de dos medios que después se han popularizado fuera del ámbito del arte. A mí me gusta mucho ver a veces cómo el mundo del arte es un laboratorio para la sociedad, que se prueban cosas que luego se incorporan de distintas maneras. Janet Cardiff es pionera en un medio, en un lenguaje y en una tecnología. La tecnología es la que está en estos momentos utilizando con esa cabeza en su mano, que muchos sabréis, a lo mejor muchos no, qué es lo que es. Es un sistema de microfonía binaural. Básicamente, si tú quieres grabar en el mundo el sonido que más reproduzca tu sensación o tu impresión sonora del mundo, lo grabas así, con una cabeza de maniquí que a la altura de cada uno de tus oídos tiene dos micrófonos. Eso hace que la distancia que hay entre esos dos micrófonos sea más o menos la distancia que hay entre vuestras dos orejas cuando os movéis por el mundo. Con lo cual, cuando grabas algo en una grabación binaural, con un sistema así, y luego lo reproduces, es muy difícil de distinguir si esto que estás escuchando es una grabación o es tu percepción sonora del mundo en esos mismos momentos. Y si nunca lo habéis probado, probadlo, porque es alucinante. Y Janet Cardiff utiliza esta tecnología para crear para crear una clase de proyectos artísticos que se basan sobre generar grabaciones binaurales calcadas sobre un recorrido por el mundo en un lugar muy concreto, de tal manera que los visitantes van a reproducir un paseo que ya ha hecho previamente. Tú sabes dónde empiezas y sabes hasta dónde tienes que ir. Al comienzo de ese paseo le das a play y a partir de ese momento tú empezarás a mezclar tus impresiones sonoras del mundo con esa grabación que ya habías relacionado previamente. Hace algo súper inteligente en esas grabaciones, que es empezar a marcar el ritmo de sus pasos, de tal manera que en el fondo de la grabación ella va escuchando clac, 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 de tal forma que tú inconscientemente sincronices tus pasos con ese tempo de pasos. Eso que hace que la grabación coincida con dónde estás más o menos en cada momento, ¿no? De tal forma que si estás en una esquina, el sonido de la esquina se mezcla con el sonido de lo que ella grabó cuando estaba allí. Una vez en Münster, en Alemania, pude hacer uno de estos paseos. Hay un momento totalmente increíble en el que pasabas por el borde de una casa y entonces empezaba a venir corriendo a aproximarse un perro ladrando al otro lado de la valla. Y para ti era absolutamente imposible saber si ese perro estaba en la grabación o estaba en la calle, con lo cual tu reacción era como si el perro estuviera allí en la calle. Era una especie de deslocación. En la documenta de Kassel, de hace un par de años o tres, como sabéis es el gran cita de encuentro cada 15 años del mundo arte contemporáneo, realizó este proyecto en la estación de tren, en el que introducía de alguna manera las posibilidades del vídeo y del smartphone para utilizar la misma lógica. Una cosa importante es que en sus proyectos ella siempre es la narradora. Es una historia en la que lo que escuchas por encima de todo es su voz narrándote el texto de lo que está sucediendo. I'm sitting here right now with you in the train station in Kassel, watching the people pass by. It's very intimate in ways, watching people. You can see how they walk, so you can tell if they're happy or sad, or lost somewhere in their mind. Entonces, esta forma de narración o de storytelling utiliza la especificidad de estar grabada en el mismo sitio en el que tú estás en ese momento físico y la posibilidad de introducir elementos en tu percepción que de alguna manera se suplementan sobre todo lo que te rodea. Y en ese momento el mundo se convierte en la plataforma de tu historia de alguna forma. Es una experiencia súper poderosa. Años después de que Janet Cardiff, desde mediados de los 90, realizara sus proyectos con audio binaural,
hay una explosión de usar esa tecnología para un medio totalmente distinto, que se convierte, de hecho, en una especie de subcultura o una cultura digital, una cultura popular de la era digital muy específica con millones de seguidores en todo el mundo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien sabe lo que significan las siglas ASMR? Las grabaciones de ASMR son las primeras grabaciones que utilizan el auro binaural para, de alguna manera, suplementar tu... ¿Alguien no sabe lo que es la ASMR? Pues estáis súper informados, qué bien. ¿Cuántos de vosotros sabéis esto de que solo un porcentaje de la población puede sentir, en teoría, los efectos de la ASMR, que es ese cosquilleo entre la nuca y la parte de encima de la cabeza? ¿Cuántos de vosotros lo podéis sentir? ¿Lo habéis sentido alguna vez? Básicamente la idea de la ASMR es que te puedes colocar con sonido, de alguna manera, que hay determinados sonidos en determinados momentos que generan una sensación que es corporal, que es física, y que tiene que ver con eso, con una especie de hormigueo. Y hay miles de vídeos vistos por millones de personas en YouTube, siempre narrados por chicas, con lo cual evidentemente es algo erótico, o hay connotaciones sensuales que acaban siendo eróticas, ¿no?, sobre la posibilidad de utilizar esta tecnología para envolver de alguna manera tu percepción sonora en ese momento, de ruidos que son cotidianos, pero que tienen como una capacidad transformadora de tu conciencia. Y mientras todo esto estaba pasando en mundos como este, en mundos como el teatro están pasando otras cosas. Estas son las producciones más ambiciosas de una de las compañías de teatro más ambiciosas del mundo, se llaman Punchdrunk, que durante los últimos 15 años, primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos, en todo el mundo, ha realizado uno de los lenguajes, o ha creado un poco las reglas de lo que se ha venido a llamar teatro inmersivo. Una nueva industria enorme, con cientos de producciones. Ahora si vais a Madrid, por ejemplo, no sé, aquí en Madrid podéis ver unas cuantas producciones de teatro inmersivo. Y Punchdrunk de alguna manera crearon, y siguen siendo yo creo, como el estandarte de este lenguaje, que parte de varias bases. La primera es, no hay escenario, no hay actores, no hay público, básicamente se te cita en un edificio y desde el momento en que entras por la puerta puedes recorrer todo el edificio y la obra sucede a todo tu alrededor. No hay una noción lineal narrativa tampoco excesivamente clara porque tú puedes estar a lo largo de la duración de la obra en muchos sitios simultáneamente. Y hay una regla que ellos utilizan que es súper inteligente, a mí me llamó mucho la atención cuando la pude ver, que es que al público se le da una máscara, de tal manera que todo el público va con máscaras. Y si ves a alguien que no lleva una máscara, no es alguien del público, es un actor. Con lo cual, la acción sucede alrededor de las personas que no llevan máscara. Yo pensaba que la máscara al principio era solamente una señal de identificación, pero no, la máscara tiene muchas funciones en las obras de Punchdrunk. Una es limitar el rango de tu campo de visión. Pues si llevas la máscara, tu campo de visión está mucho más centralizado, con lo cual de alguna manera construye una percepción, una sensación de ir hilando la historia. La segunda, que es súper importante, es no ver las expresiones de la gente a tu alrededor, porque con una experiencia compartida, su obra más famosa es Sleep No More, hace 7 años que se representa en Nueva York, y básicamente es un edificio en el barrio de Chelsea de 4 plantas con 100 habitaciones. Y la obra está sucediendo simultáneamente con un reparto de que son unos 30-40 actores en esas 100 habitaciones por las que te vas moviendo y vas celebrando trozos de historia. Y ya digo, es una experiencia en el fondo en realidad íntima, porque tú como espectador y como observador no es interactivo, excepto en momentos concretos que los actores rompen la cuarta pared y hay un momento en que algunos miembros del público, no muchos, un actor les puede agarrar de la mano, meterles en una habitación y que la obra suceda en ese momento solo entre ellos dos. Pero de alguna manera es una especie de alucinación, genera momentos súper extraños. De repente te das cuenta que estás persiguiendo a 20 personas corriendo por unas escaleras y giras una esquina y hay 30 personas con cámara viniendo a tu dirección siguiendo a una chica. Entonces te preguntas, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos acabado en esta situación? ¿Qué significa todo esto? Pero es una de las experiencias más potentes, yo creo, en romper la idea de que el escenario contiene todos los frentes de la acción hasta el punto en el que creo que se te puede empujar a situaciones y a sensaciones que nunca sientes en un espacio más lineal. Y, por supuesto, muchas de estas estrategias se han popularizado de distintas maneras. Yo diría que su versión kitsch son, por supuesto, las salas de escape, que es una forma de entretenimiento en el que una gente está dispuesta a implicarse en una ficción de un problema falso que no existe, en un escenario que no es real, pero que, sin embargo, y esto yo también lo encuentro fascinante, se ha ido como colando y tejiendo
en el tejido de la realidad y el tejido de lo urbano a una velocidad increíble, de tal manera que por muchas ciudades de España en este momento tú puedes ir por cualquier calle y ver una pescadería, un supermercado, una librería, una sala de escape. Dices, ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que pasa dentro de esa cápsula de ficción que de alguna manera se ha colado en el tejido de lo urbano, ¿no? Esto es Secret Cinema, es una organización que opera sobre todo en Inglaterra, que realizan grandes eventos y que para mí creo que está más cerca de alguna manera del festival o de la experiencia del festival de música. Secret Cinema básicamente consiste en proyectar una película que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha visto, recreando todo el mundo de esa película alrededor de la proyección. Con lo cual, esto por ejemplo es Regreso al Futuro y consiste en que absolutamente todo el mundo vaya disfrazado de personajes, se recreen los decorados, se introduzcan a personajes, una especie de casi lectura del cine a través de la lógica de Disneylandia, donde cualquier película puede explotar, ¿no? Y de alguna manera desbordarse dentro de más general. En Inglaterra es tremendamente popular, o sea, se venden miles y miles de entradas para esta clase de cosas, siempre se agotan, o sea, y además tienen un sentido muy fuerte de excepcionalidad, porque todo esto se hace para un día, es muy loco, es como... ¿Perdón? En Madrid también, ¿no? Sí. De alguna manera, en los últimos 5 años hemos visto una oleada de cómo todas estas nuevas prácticas o formas de entretenimiento se están colando y serializando como uno de los futuros de la industria, ¿no? Y antes lo que os decía de la sociología de uso de la realidad virtual, también se está colando, por supuesto, en la lógica del arcade, del salón o de la sala de videojuegos a la que vas, ¿no? Y formas parte de una experiencia que pasa, como en esas tradiciones como el laser tag en los años 80, de una aventura que pasa en ese mundo. Esto es The Void, es uno de los distintos proyectos que se ocupan de hacer esto, pero tiene una particularidad, y para que entendáis cómo opera, básicamente lo que se hace es calcar un escenario digital que tú ves en tu casco de realidad virtual que llevas puesto sobre un laberinto físico real. Tú creas la estructura de pasillos, de habitaciones, y esas coinciden con la forma del mapa por el que te estás moviendo. Con lo cual, vas moviéndote a ciegas, porque tú no puedes ver nada, por un territorio que, sin embargo, coincide completamente con el del espacio virtual por el que te estás moviendo. Es como, si sale bien, genial, si sale mal, debe salir muy mal. Pero tienes como este juego con la percepción donde puedes colocar uno sobre otro. De alguna manera, creo que, como decía, el escenario de la realidad virtual hoy en día en sus espacios de socialización tiene esto en un extremo y en otro extremo el Museo de Arte Contemporáneo, para experiencias muy controladas, muy limpias, muy determinadas. Y ahí sí hay como artistas como Laurie Anderson o incluso Marina Abramovic lo están haciendo. No quería poner solo ejemplos del mundo de la cultura popular o del entretenimiento, porque quiero defender la teoría de que esta emergencia de la lógica cultural de la inversión tiene que ver con unas aspiraciones que están sucediendo en todos los ámbitos. Por eso creo que también los encuentras en ámbitos de la cultura experimental o de la alta cultura más tradicional. Esto, por ejemplo, es un proyecto de John Luther Adams, un compositor de música contemporánea importante. En esta pieza, creada para el Armory de Nueva York, Inuit, ¿sí? Básicamente la idea es espacializar la orquesta, de tal manera que tú no estás sentado en un patio de butacas viendo la orquesta frente a ti, sino que todos los músicos están distribuidos por todo el espacio, coordinándose para interpretar la pieza de manera conjunta, y hacen que tú te vayas moviendo de un punto a otro, de tal forma que sería el equivalente a estar subido encima de la tarima con la orquesta y poder acercarte más al violín, o poder acercarte más a los vientos, y decidir, de alguna manera, ¿no?, desde qué punto y desde qué espacio quieres situarte dentro de la obra. Tiene mucho que ver, creo, con la lógica de Panchrak, ¿no? Y todos tienen mucho que ver con una lógica heredada del mundo de los videojuegos, donde tú eres el punto de mira, tú eres la cámara, tú eres quien decide en qué manera te vas enhebrando el territorio por el que te mueves. Antes os hablaba de Janet Cardiff, os decía que es una de mis artistas favoritas. Como es una de mis artistas favoritas, voy a enseñar no uno, sino dos proyectos suyos. Porque este, que no tiene nada que ver con el anterior, en realidad tiene mucho que ver con este. Y es una de las piezas
más emocionantes y más emocionales que yo haya visto nunca, y es una pieza que normalmente deja a la gente en un estado emocional bastante afectado. A alguien que crea que el arte contemporáneo solamente es mierdas elitistas que no se entienden, creo que uno de esos proyectos que les abre un mundo nuevo. Esto es el 40-part motet, el motete de 40 partes. Es una composición musical medieval que tradicionalmente se canta por coros, por piezas vocales, en la que Janet Cardiff, que la lleva presentando en los años 90, compone a 8 coros de 5 personas que juntas cantan una pieza vocal para 40 voces, pero lo hace de tal manera que los graba en multicanal y le da a cada cantante un canal distinto, de tal forma que tú puedes moverte por la composición físicamente como si tú fueras también un miembro del coro. Situándote en el centro de la pieza, puedes acercarte a cada uno de los altavoces y escuchar la voz de ese cantante individualmente, que es una experiencia increíble porque le puedes escuchar aspirar, le escuchas carraspear, el momento en que el aire entra de sus pulmones, cuando sale, cómo se calla. Es una experiencia increíblemente trascendente. Por ser una pieza religiosa medieval, además, de alguna manera, te toma y te agarra y te lleva a unos sitios a los que no es fácil llegar a ver en una situación más tradicional. Y ya digo, es una de las experiencias más poderosas que he visto nunca en una sala de exposiciones. Quiero resaltar también, porque esto es importante, me gusta tanto esta pieza que no tengo un vídeo, tengo 2 vídeos de esta pieza. Quiero resaltar que esto también empieza a poder hacerse porque es técnicamente posible y es técnicamente viable. O sea, sincronizar 40 canales de audio individualmente hasta hace 10, 12, 15 años era muy complejo, igual que sincronizar muchos sistemas de proyección. Pero la idea de acabar también con esta lógica de 2 puntos de emisión de sonido se empieza a filtrar también en muchísimos otros espacios y sitios. Por supuesto, en el cine, con los sistemas de sonorificación de salas que quieren recrear y reproducir cómo escuchas el sonido en el mundo real, pero se están abriendo también nuevas frentes, como por ejemplo en los clubs. Esto es 4D Sound, una de las plataformas que empiezan a existir para espacializar en los clubs los sonidos de tal manera que los DJs puedan decidir dónde y en qué manera y cómo se reparten las pistas y las frecuencias por un espacio concreto. Y hay ahora mismo distintos proyectos, distintas plataformas. Evidentemente esto es complejo porque requiere de unas inversiones de infraestructuras, tiene un modelo de exhibición complicado, más luego además intersecciona con la tecnología que utilizan los DJs, pero de alguna manera la idea de también trascender los 2 puntos de referencia de escucha está, porque muchos de estos problemas tecnológicos se están resolviendo, abriéndose cada vez más a nuevas aplicaciones y nuevos contextos. Y en el mundo donde clarísimamente ha explotado de una manera enorme, con una potencia muy fuerte, es en el de las videoinstalaciones, en un lenguaje que yo creo que es uno de los lenguajes más interesantes que hay hoy en día. Por supuesto, hace mucho tiempo que los artistas de vídeo trabajan más allá del lenguaje monocanal, combinando diversas pantallas para hacer una narración a varias pantallas, pero estamos en un momento increíble en el que ya no estás limitado, o cada vez estás menos limitado por el número de pantallas que quieres usar. Con lo cual, en los últimos años está emergiendo una nueva clase de piezas o de proyectos donde un artista puede trabajar con 10, con 12, con 13 pantallas y espacializar un espacio de imagen por el que tú te mueves y que puedes ir recorriendo de un lado para otro. Este quizás es uno de los proyectos más conocidos en este lenguaje, Manifesto de Julian Rosenfeld. Es una historia de manifiestos políticos artísticos, cada uno de ellos presentados como un corto, y todos esos cortos están protagonizados por Cate Blanchett. Con lo cual, en realidad, más que una película, son 13 cortos que juntos forman una especie de narrativa coral. Y hay momentos que son muy potentes en que de repente todas las pantallas se sincronizan y están hablando simultáneamente a todas desde esas pantallas. Y yo creo, por ejemplo, que estas piezas tienen un clarísimo potencial para ir más allá del mundo del arte, porque al final la experiencia en cuanto a duración y en tu experiencia de verla no es tan distinta de una película tradicional, de un largometraje, es solo que te puedes mover y puedes declinar, digamos, tus movimientos a través de ellos con una flexibilidad que hace, una vez más, que no exista un único punto de vista, ni una única manera de recorrer todo este material. O esta otra, quizá también una de las que más éxito y más impacto ha tenido en los últimos años, del artista islandés Ragnar Kjartarsson, una pieza increíble que se llama The Visitors,
grabada con músicos islandeses de la escena de Islandia que básicamente se juntan en una casa en Estados Unidos y tocan una composición musical en distintas habitaciones de la casa, y cada pantalla es una habitación distinta con un músico distinto. Con lo cual aquí yo creo que incluso más que en la pieza de John Luther Adams, ves la idea de moverte a través de una composición musical que también es un espacio, la casa en la que está rodada esta pieza, a otra instalación brutal, tremendamente emotiva, emocionante. Sí, es espectacular, es muy importante. Sí. Yo creo que fue de las primeras piezas que justificó que hay un lenguaje para la instalación multipantalla, multicanal, que está muy justificado por las necesidades de hacer cosas que no podrías hacer en un lenguaje monocanal tradicional o en la proyección tradicional. La riqueza de puntos de vista que te da en esta pieza, creo que moverte por todos esos puntos de referencia es tremendamente poderosa. Y por supuesto, la aspiración final de alguna manera es dinamitar la pantalla, ¿no? Es decir, a pesar de aquí todos estamos atados a la dictadura del rectángulo, ¿por qué un rectángulo? ¿Durante cuánto tiempo un rectángulo? Y la prolongación natural del rectángulo es la esfera, por supuesto, el dom. El mundo de la proyección en 360 grados nace también a mediados de los 90, donde la proyección, por supuesto en tecnologías como en IMAX, empieza a romper con la idea del plano y nunca llega a tener éxito como una alternativa a la narración tradicional cinematográfica, pero sí empieza a crear un lenguaje para, de alguna manera, plantear qué es lo que se puede hacer cuando tu unidad es la esfera y tu unidad ya no es el plano, ¿no? el fotograma. En Montreal, si alguna vez vais a Montreal, no dejéis de ir a este sitio, el SAT, la Société des Arts Technologiques, que tienen la infraestructura más usada del mundo y donde se hacen residencias para desarrollar piezas específicamente para DOMs, para piezas de vídeo en 360 grados. Esta es una pieza de Nonotac, un colectivo francés, que de alguna manera juega todo el tiempo con la idea de la transformación del espacio. Cuando todo el espacio que te rodea es proyectable, hay también un momento en que la imagen puede ser más arquitectura que audiovisual, ¿no? Y que te permite de alguna manera reconfigurar y reconstruir este espacio, llevando muchos más allá algunas de las posibilidades o algunos de los lenguajes que ha creado el mundo del mapping tradicional, ¿no? Que utiliza una lógica muy arquitectónica pero plana. Y todos pensábamos de alguna manera que todo esto era cultura experimental avanzada, que generaba, que solamente tenía sentido en los nichos del arte digital y de los locos que hemos ido todavía a festivales de esto. Y en los últimos 2 años, 3 años, algo cambió. Algo empezó de alguna manera a romper unas barreras entre estas formas y la sociedad y sus formas de consumo cultural a un nivel mayor. Probablemente los mayores responsables de este cambio y que han marcado un antes y un después en esto son estos señores, TeamLab. TeamLab es un colectivo con base en Tokio que empieza a trabajar el lenguaje de la proyección a gran escala, cada vez con más y más medios y más y más medios y más y más medios, para crear una nueva clase de experiencias donde, una vez más, absolutamente cualquier punto de tu alrededor es proyectable. El año pasado tuvieron 3 piezas, o este año, en Fundación Telefónica en Madrid. Son 3 estaciones muy pequeñas. Sus grandes proyectos, como el que hicieron en Francia el año pasado o el que está normalmente en Tokio, es esto: es una inmensidad de superficie proyectable sobre la que crean una especie de mundo profundamente cursi, pero muy impactante, de flores, mariposas y corrientes de agua, de una complejidad técnica como no has visto en tu vida. O sea, en un espacio de TeamLab puedes ver cómo hay 100, 200 personas sobre una superficie de 400 metros cuadrados y cómo estas cascadas de agua que caen cada vez que chocan con una persona cambian su curso, de tal manera que van creando una especie de ríos virtuales. Todo se proyecta sobre negro, con lo cual ni siquiera hay una gran impresión de contraste blanco, y se han convertido además de alguna manera como en el paradigma de la gente que quiere existir con un pie en el mundo del entretenimiento de masas y con un pie en el mundo del arte. TeamLab no han acabado de decidir si son los nuevos Kosama, ¿sabéis? O sea, un nombre que tiene tradición en el mundo del arte, o los nuevos Disney. Pero da como un poco igual, porque el año pasado vendieron 2 millones de entradas. El museo Borderless, el museo de TeamLab en Tokio, museo por llamarlo de alguna manera, es una gran instalación, se convirtió en el museo de un artista individual más visitado del mundo, por encima del Museo Van Gogh en Ámsterdam. De alguna manera, inaugurando o marcando la era de las experiencias inmersivas como forma de consumo cultural a gran escala.
¿Y dónde estamos ahora? Aquí, en la búsqueda de significar qué significa todo esto para los grandes públicos y para nuestra manera de consumir experiencias de aquí en adelante. No están solos, hay mucha otra gente intentándolo de maneras distintas. Unos, por ejemplo, muy conocidos en Estados Unidos, no tanto en Europa porque todavía no han hecho proyectos fuera de Estados Unidos, son este colectivo, Meow Wolf, de Santa Fe, que tienen una idea muy loca y, de hecho, esto es curioso, pero es verdad. Le piden dinero a su vecino George R.R. Martin, el escritor de Juego de Tronos, para ejecutar esta idea que consiste en comprar casas y convertirlas en una instalación donde artistas generan piezas expresivamente para cada uno de esos espacios. Su espacio más famoso es este, la Casa del Eterno Retorno, House of Eternal Return. Es conocido que entras a una habitación que parece normal, pero abres el frigorífico y dentro del frigorífico hay un túnel. Te metes por el túnel y a partir de ahí empiezas a explorar. Una sucesión infinita de espacios donde no hay narración, donde no hay una voluntad, pero es, de alguna manera, si en los proyectos de Pansdrang, que os enseñaba antes, el atrezo es un personaje, aquí solamente hay atrezo. Y cuando este año el New York Times les hizo un feature que se llamaba así, puede un colectivo artístico Team Lab convertirse en los Disney de la economía de la experiencia, se llenó dos palabras muy importantes aquí, o creo que muy relevantes acerca de qué es lo que está pasando. Disney, por supuesto, como mercado de entretenimiento de consumo masivo a enorme escala, que fueron pioneros de la idea de generar un mundo de ficción que se trasladaba a un espacio, el espacio del parque temático vivible y experienciable, pero sobre todo esa otra palabra, economía de la experiencia, un término cada vez más reclamado que tiene que ver con el hecho de que la digitalización de cada vez más cosas está devaluando el producto y está poniendo en el centro la experiencia, lo que vas a ir a hacer en un lugar determinado. Mucha gente mira colectivos como Meow Wolf para insuflar de vida a un cadáver que está, o un enfermo que está en alta fase de descomposición y que probablemente pronto vaya a ser cadáver, que es este gran artefacto de los últimos 30 años, el centro comercial. El centro comercial, Estados Unidos está lleno de shopping malls a los que Amazon ha condenado a la desaparición absoluta, grandes macroestructuras arquitectónicas a las que la gente ya no va y a las que se espera pedir que la gente vuelva a través de la idea de la experiencia, ¿no? De sofisticar su mediación con el mundo a través de personajes, de narraciones y de entornos singulares. Y Meow Wolf son de alguna manera los que el año que viene abren su segundo gran proyecto en Las Vegas, eso ya lo dice todo. Uno de los grandes nombres, y creo que si miras a esos tres grandes nombres, a Pansdrang en el mundo del teatro, a Team Lab en el mundo del audiovisual, el arte, y a Meow Wolf en este mundo de la economía de la experiencia, ves un poco el mapa de unas nuevas estructuras que están surgiendo, a medio camino entre el estudio de artistas, el estudio de experiencia y de diseño y la corporación, y que están abriendo, digamos, un lenguaje que claramente existe en esta noción de la lógica de lo inmersivo. Y a mí me encanta encontrar siempre ejemplos de cómo todo esto lo pensó un artista antes, de alguna manera. Y cómo casi siempre puedes encontrar ejemplos, una vez más, en la cultura en su momento experimental de esta clase de cosas. Esta es una artista argentina que es a la que estamos recuperando de alguna manera. Su legado está empezando a ponerse cada vez más en relevancia. Marta Minujín. Y Marta Minujín en los años 60 realizó una pieza efímera en Nueva York que se llamaba La Menesunda, que el año pasado se recreó en el New Museum de Nueva York y que era la primera pieza que tomaba la forma o la arquitectura de una sucesión de habitaciones en las que pasaban cosas. Era una especie de recorrido atmosférico por una serie de salas en todas las cuales pasaba algo. Uy, me estoy pasando, perdón. El túnel de neón simboliza la calle Lavalle. Toda la presión que en ese momento, cuando lo quisimos hacer, quisimos trasladar la ciudad de Buenos Aires en una abstracción de lo que es la ciudad. Entonces el túnel de neón... Todo esto en 1960, nada tenía ningún sentido. Parece ser que fue la primera instalación en la que había un circuito cerrado de televisión, donde tú te veías a ti mismo en un monitor y luego a continuación en otra habitación te encontrabas a dos actores, una pareja en una cama.
Entonces, a mí esto me fascina. Este es el mundo del siglo XXI, donde una idea que en los años 60 era una locura de un artista delirante, en 2020 será una macrocorporación que convertirá un montón de centros comerciales en espacios así. No trabajaba y lo único que tenía en la cabeza era maquillaje. Y en la cabeza de mujer hay dos maquilladores. Vale, ahora vamos a hablar del mal. Hasta ahora, mi relación con todo esto, ahora vamos a hablar del mal directamente. Para mí el mal es esto, por supuesto. Esto es Atelier des Lumières, es la primera gran espacio de proyección que en París se abre en el momento en que Tilla empiezan a hacer cosas y los señores de Atelier des Lumières tienen la idea de por qué vamos a necesitar trabajar con artistas vivos de hoy que hagan experiencias nativas para este lenguaje, cuando tenemos los mayores artistas marcas del mundo, que son los artistas que todo el mundo conoce. Los museos son sitios aburridos y coñazos, donde hay mucha gente y al final solamente están mirando algo que no se mueve. Y si cogemos todas las obras de arte más importantes del mundo y las convertimos en lo que la gente quiere, en experiencia, en un entorno dinámico, navegable y recorrible. Y esto es. Y ha tenido muchísimo éxito. Y se han vendido muchísimos cientos de miles de entradas a esta clase de experiencia. Normalmente a gente que no es público de museos. La gente que está yendo a Atelier des Lumières o a espacios análogos no son gente que iba a exposiciones y ahora va a estas cosas. Esencialmente gente que nunca había llegado a ir a exposiciones. Entonces hay aquí como una especie de conflagración entre la necesidad del estímulo instantáneo y potente con lo reconocible, con algo que apela a algo más excitante y más intenso que la interfaz de la exposición tradicional y del museo tradicional, que es algo lineal y pasivo y pesado. Y esta industria ha emergido con mucha fuerza y con la posibilidad de crear una especie de circuito paralelo para esta clase de cosas. En Estados Unidos tienes, por ejemplo, Art Tech House, es una organización que ha abierto un conjunto de espacios, tienen ya 4, uno en Nueva York, uno en Miami, uno en Washington y uno más. Ellos suelen trabajar más con artistas contemporáneos, como en este caso este proyecto de Refi Canadol, Machine Hallucination, que está ahora mismo en Nueva York y que es un proyecto en torno, como todo ahora en día, sobre la inteligencia artificial y que utiliza el lenguaje de la proyección a gran escala de alguna manera para mirarlo. Y en España, es donde yo sé, hace 3 o 4 meses se ha abierto el primero de este tipo de espacios que se llama Ideal, está en Barcelona. Y si el Atelier des Lumières empezó con Van Gogh, Ideal ha empezado con Monet. Es horrible. Sí, bueno, las exposiciones itinerantes se han movido y de hecho se siguen moviendo. O sea, hubo una de Van Gogh que estuvo en Barcelona y hasta en Valencia, creo. O sea, como exposiciones itinerantes estamos viendo por un lado, pero por otro lado también espacios como este se están abriendo como espacios permanentes, sobre la idea además de que, claro, si tienes una infraestructura fija dotada para hacer esta clase de cosas, será muchísimo más fácil. Como mappings, ¿no? Luego, sí, los mappings, y luego todos los interiores, así de esta historia, pero luego tenían también performance, metían actores, y luego por encima te daban de comer, de beber, ¿sabes? O sea, te tirabas allí en plan rollo experiencia total y a pasarte ahí todo el día y la comida de ahora, ¿no? ¿Qué? Sí, no, pero bueno, me refiero que lo va complicando, o sea, lo van ahí haciendo el paquete completo. Si os ha parecido que eso es lo más horroroso que hay algo más horroroso aún. Es una red de espacios en Estados Unidos que se llaman el Museo del Helado, Museum of Ice Cream. Y a mí me fascina que utilicen la palabra museo, porque de alguna manera esa palabra dignifica lo que básicamente son una especie de guarderías para adultos o algo así. Donde tienes escenografías como piscinas de chocolatinas en las que te puedes tirar, pero en realidad son, y esto ya es como el final del todo, y esto creo que justifica mucho otro, infraestructura de selfies. Es
básicamente infraestructura, son proveedores de un servicio consistente en que en nuestro intento de ser permanentemente el centro de todo, tenemos que crear permanentemente la sensación de estar siendo protagonistas de historias excitantes y singulares. O sea, de alguna manera, el final lógico de la economía de la experiencia es ser el proveedor de experiencias de nuestra subjetividad que necesitamos afirmar permanentemente en los canales, presentándonos como protagonistas de una vida excitante y única, ¿no? Con lo cual es cuestión de tiempo que aparezca un proveedor que te resuelva el problema de cómo puedo aparecer pasándomelo muy bien en una imagen espectacular que de alguna manera desalte en el timeline de mis amigos para que no puedan evitar hacer like. Este es el mundo que hemos creado, sí. Ya digo, aquí los problemas que puedo tener son de distintos índoles. El problema, evidentemente, de que la palabra que aparezca delante en museo me parece terrible, ¿no? Porque alguna vez puede crear la impresión de que esto es un museo, una especie de parque de atracciones banal donde encuentras una excusa por encima de lo normal para justificarte en la necesidad de afirmar de la singularidad de la experiencia. Y esto lleva, por supuesto, a un argumento que es muy fácil, que es que, de alguna manera, casi todo de lo que os he hablado son tecnologías e infraestructuras de escapismo. Son maneras de generar espacios que te permitan conectar con lo que está pasando en el mundo real y, por lo tanto, te hagan prestar menos atención a lo que está pasando en el mundo real, que son máquinas de alienación a la hora de distanciarte de una realidad que puede ser fea, que puede ser desagradable, que os puede gustar más o menos, pero sobre la que tenemos una aspiración de cambio. ¿Cuál podría ser la manera perfecta de abandonar toda aspiración de cambio? Sencillamente sustituir o introducir en nuestra experiencia un montón de experiencias simuladas permanentes que nos van capturando y que nos van secuestrando y que nos permiten o que nos impiden mirar más allá. Este relato que he hecho es como muy reaccionario, pero no negaré que evidentemente tiene parte de razón. Lo que sí me gustaría pensar es que no es consustancial ni a las tecnologías, ni a los lenguajes, ni a la manera en las que despliegues. Si pienso que de alguna forma cuál es el opuesto más absoluto que se me puede ocurrir del Museo del Helado, probablemente es esto, el cráter Roden de James Turrell. Como sabéis, James Turrell, uno de los artistas más importantes del mundo, conocido por ser uno de los primeros artistas de la luz a gran escala, hace 40 años compró un volcán en mitad del desierto. Y desde hace 40 años está trabajando en esta obra que espera acabar antes de que muera, tiene 77 años hoy, que es una serie, una concatenación de habitaciones, de espacios, de cápsulas, por los que la luz entra en momentos determinados en función del movimiento del Sol, de tal manera que la luz natural se funde con la luz natural de estos espacios. Creo que hay pocos ejemplos más fuertes y más claros de lo que es operar sobre la lógica cultural de la inmersión en un espacio que de alguna manera transforma y habita y conquista, ¿no?, el interior de un espacio natural como un volcán y lo dota de una nueva arquitectura con una, evidentemente, escala determinada. Hay mucha gente que quiere ir al Roden Crater, no se sabe su localización exacta, esto es una cosa increíble. Hace poco Kanye West, el rapero, grabó una película allí porque le dio $10 millones a James Turrell para acabarlo, para ver si consigue acabarlo, y se supone que en los próximos 5 años estará acabado y la gente podrá empezar a pensar en poder ir a visitarlo. De alguna manera es esconder en un paraje natural una experiencia única que no se parece a nada que hayas visto nunca. De alguna forma creo que contrarresta toda noción de la banalidad de crear espacios digitales como forma de consumo barato para el ego. Es como un templo, de alguna manera, sí. De hecho, esa era mi siguiente imagen. Porque creo, gracias ahí, no estaba preparado, porque evidentemente creo que hay al menos dos que me pueda pensar, reclamaciones de la lógica cultural de lo inmersivo que no son nuevas y que contrarrestan este argumento del escapismo y de la alienación por la parte del consumo de experiencias, y una claramente tiene que ver con lo espiritual, con lo místico, con lo trascendental. Probablemente no hay experiencia más inmersiva que la de la mezcla de estímulos, sonidos, de la luz, del olor que los espacios sacros tradicionalmente han construido, como una manera, de alguna manera, expresar la divinidad
como algo que no es abordable solamente desde una dimensión, ¿no? Esto creo que de alguna forma es una reclamación importante de por qué queremos seguir pensando en términos de esta lógica. Y el otro, totalmente opuesto a esto, pero para mí igual de importante, la lógica revolucionaria de la fiesta, ¿no? y de lo hedonista. El club como arquitectura es un espacio hecho para no ser vistos los unos a los otros, para que todo el mundo sea igual, para que la mezcla de estímulos de la luz y el sonido nos reúna a todos juntos en una experiencia también que tiene algo de atávica o de comunal, ¿no? Que existe por encima de nuestras identidades. Hay algo para mí claramente liberatorio, claramente liberador, de si la lógica del selfie creo que va por encima de ponerte tú en el centro de todo, la lógica del club trata de olvidarte totalmente de quién eres, ¿no? Y de olvidarte incluso de tu cuerpo, y de mezclarte con otros cuerpos, mezclar tu sudor con el suyo, etc. Y el club es un sitio donde no hay un artista en el centro, el artista no importa, no estás mirándole a él, estás compartiendo el espacio con otros cuerpos, sumergido en el sonido y sumergido en la luz. Y creo que alguna de estas dos cosas son reclamaciones importantes de la lógica cultural de lo inmersivo en formas que ya reconocemos y que no llamamos así. Esto es todo lo que os quería contar hoy, pero no esto lo quería contar. Mañana hemos programado otra cosa que han llamado taller, que es una palabra que me da mucho miedo porque no creo que se parezca a un taller, pero donde quería contaros algunas cosas que no tenía tiempo para contaros hoy, y hablar de dos proyectos comisariales que he desarrollado en los últimos 2 años sobre esta lógica. Uno ha sido un proyecto este año pasado, este verano, en Manchester, con el artista Rafael Lozano Gemmer, uno de los artistas más importantes en el ámbito de la tecnología, en la construcción de un proyecto que se llamaba Atmospheric Memory, que era la construcción de un gran espacio inmersivo como un espacio de relatos. Y otro, una exposición que comisarié hace 2 años en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, se llamaba Después del fin del mundo, una exposición sobre cómo pensarnos en la crisis climática, en el mundo que vendrá después, que quería experimentar de alguna manera cómo aplicamos las lógicas de alguna manera de lo inmersivo al diseño de exposiciones y a la experiencia del viaje a través de la exposición, más allá de la lógica tradicional del cubo blanco y del cubo negro. Nada más, muchas gracias.